Aquí queremos averiguar, o al menos tener el fundamento teórico, de qué variables determinan el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Eso queremos averiguar. Les he enviado a ustedes a través del Moodle una lectura. Me imagino que por curiosidad por lo menos hayan entrado y hayan dado un poco de lectura. Recordarles que el próximo martes 12 de octubre tenemos el tercer examen parcial que involucra este tema, que con la siguiente clase más lo vamos a terminar. Luego el tema 8, que hace referencia a la oferta y demanda agregada, esquemas, ¿no? Luego el tema 7 sobre el mercado de factores y la oferta agregada, ¿sí? El mercado de trabajo, ¿no? Se trata de eso. Entonces, por favor, espero que ya estén preparando para ese tercer examen parcial. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces con este tema 9, referido al crecimiento económico. La lectura que les he enviado a través de la macroeconomía de Dorwin. Hay 2 capítulos al respecto. Solo voy a tomar un capítulo, de tal manera que se puedan ubicar de qué trata fundamentalmente este tema de crecimiento. ¿Ya? Empezaremos entonces, por favor. Apaguen sus micrófonos y empezaremos. Bien. El tema trata de crecimiento económico, crecimiento de la producción. ¿Qué factores explican el crecimiento? Imagínense, por ejemplo, para medir el crecimiento, lo que hay que hacer es una variable en términos de crecimiento, incremento en Y sobre Y, o sea, Y1 menos Y sub 0 sobre Y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queremos saber, si esto lo multiplicamos por 100, vamos a tener la tasa de crecimiento de la producción, del Producto Interno Bruto. Vamos a, de alguna manera, enterarnos de que este crecimiento de la producción depende del crecimiento de la población, del crecimiento del capital, de la maquinaria y equipo en una economía. Y también depende del crecimiento de la productividad de los factores, traducido en progreso tecnológico. ¿Ya? Y es interesante averiguar por qué ciertos países, cuando se los compara en un determinado lapso de tiempo, tienen aproximadamente, con una pequeña diferencia, el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur en 1960 tiene un PIB per cápita de $158. En Bolivia en ese mismo año $102. La diferencia es de $50 y un poquito más. Sin embargo, si analizamos las estadísticas, en el 2019 Corea del Sur tiene $31.800 como PIB per cápita. El PIB per cápita es una medida en términos, ¿no?, de la población y nos mide cuánto en promedio tiene de ingreso cada ciudadano de ese país. Miren, en Corea del Sur tienen 31.800. Bolivia alcanza en ese mismo año $3.500. La pregunta es, ¿por qué razones hay esta diferencia? ¿No? Esto es, miren, de un país asiático con un país latinoamericano. Si comparamos nosotros, por ejemplo, les voy a mostrar unas estadísticas que ustedes pueden entrar también para poder analizar Bolivia, por ejemplo, en relación al Perú y en relación a Guyana. Perú, obviamente, es nuestro vecino limítrofe en Latinoamérica, y Guyana también está en Latinoamérica, en la parte superior, ¿no?, del mapa de Sudamérica, ¿no? Entonces, pueden observar que en la década del 60, miren, Perú tenía $253, Guyana 297 y Bolivia $102. Y aquí pueden observar cómo ocurría en la década del 60, en el 80. Interesantes son
datos estadísticos, ¿no? Y llegamos a al 2019. Perú tiene cerca de $7.000, Guyana poquito menos de $7.000 y Bolivia $3.500, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son los factores que determinan estas diferencias a lo largo del tiempo? Y miren, 60 hasta el 2019. De eso trata el tema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos argumentos teóricos para, de alguna manera, analizar por qué variables, factores, determinan el crecimiento, ¿ya? Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos y empezamos. Bien. Miren, nos vamos a basar en lo que se denomina, aquí estamos indicando, factores que explican el crecimiento de la producción. ¿Cuáles son esos factores? Miren, nos vamos a basar, como se ha mencionado, la contabilidad del crecimiento. No es contabilidad en términos de debe y haber, sino identificar qué variables y de qué manera influyen en el crecimiento de la producción. Para ello nos vamos a basar en una función de producción que ustedes conocen por microeconomía. Y, la producción de una economía, depende de A, que es la tecnología o productividad. Y depende también de la función, de la combinación de los factores. N, trabajo, y K, capital. Estamos usando la nomenclatura que está en la literatura que les he enviado, ¿no? Del libro de macroeconomía de Dornish. Y vamos a averiguar en términos analíticos, utilizando un poco de cálculo, si Y aumenta, ¿de qué manera? Obviamente es cuando A aumenta, N aumenta y K aumenta. Y eso es justamente observar, ¿no? A través de un criterio de diferencial total, matemáticas, ¿ya? La diferencial de Y, o sea, la variación de Y, se va a deber a la variación de B debido a la variación de Y, o sea, derivada parcial de Y de la producción respecto al trabajo, cuando el trabajo se está incrementando. Diferencial de N se denomina. Igual, más la derivada parcial de Y respecto del capital cuando, ¿no?, el capital se está incrementando. Diferencial del capital. La función por, ¿no?, la diferencial de la productividad o el cambio tecnológico. ¿De acuerdo? Y ustedes van a poder recordar entonces, aquí vamos a hacer algunos artificios. ¿Ya? Y esto está, por si acaso, en la literatura que les he enviado. ¿Ya? Está. Primeramente vamos a dividir ambos miembros entre Y. Y ahí vamos a poder calcular ahora el crecimiento del Producto Interno Bruto o crecimiento del ingreso. Y aquí, al dividir toda esta relación entre Y y hacer algunos artificios en cada caso, por ejemplo, N sobre N, K sobre K, aquí no vamos a hacer ningún artificio. Vamos a poder identificar, miren, derivada de Y respecto de N sobre Y, es la elasticidad de la producción respecto de N. ¿Ya? Y aquí tenemos el crecimiento de la población económicamente activa. ¿Ya? Crecimiento de la población. De la misma forma, acá haciendo esos artificios, vamos a tener la elasticidad de la producción respecto del capital. Sí, elasticidad, deben recordar cuán sensible es la producción, ¿no?, a variaciones en el capital. Y aquí tenemos la tasa de crecimiento. Y aquí, cuando Y, recordamos que es A por la función, vamos a poder simplificar y tener el crecimiento. O sea, esta es la forma de observar, miren, a través de una función de producción, cómo crece la producción, cómo crece y qué factores lo determinan. ¿Ya? Eso se llama contabilidad del crecimiento, dado la literatura que estamos considerando. Entonces, miren, esta relación que hemos determinado, podemos de alguna manera cambiar, no la sensibilidad, sino anotarlo con otro nombre. Elasticidad de la producción respecto de trabajo, lo vamos a denominar
participación del trabajo en la producción. ¿Cuán importante es la mano de obra en el proceso de generar el Producto Interno Bruto? ¿Ya? Y elasticidad respecto al capital es la participación del capital. Cuán importante es la participación del capital, es decir, maquinaria, equipo, insumos, etcétera, que generan el crecimiento de la producción, ¿no? De esa forma estamos pensando. Participación de la mano de obra en la producción por la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, participación del capital en el proceso de la producción por la tasa de crecimiento del capital y por la variación en la productividad. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos calcular. Y para calcular, ¿no?, y tener datos, usamos lo que se denomina la función de producción de Cobb-Douglas. Y a esa función de producción Cobb-Douglas que se escribe de esta forma o de esta otra forma, en este caso, suponiendo rendimientos constantes a escala. Utilizando el teorema de Euler, por ejemplo, o el grado de homogeneidad de una función de producción, alfa y beta, que son los exponentes de trabajo y capital, sumados tienen que darnos 1 para que sean rendimientos constantes a escala. Vamos a considerar ese supuesto, ¿ya? Y vamos a anotar el cumplimiento de ese supuesto. Podemos escribir entonces 1 menos tita por k elevado a la tita. Entonces, como hemos mencionado, 1 menos tita es la participación del trabajo en la producción por el crecimiento de la población económicamente activa, por tita, que es participación del capital en la producción por el crecimiento del capital, y por la tasa de crecimiento del progreso técnico o la productividad de los factores. De esta forma podemos explicar, ¿ya?, por qué un país crece. Por ejemplo, si utilizamos esta fórmula, podemos hacer predicciones, ¿no? Predicciones de crecimiento, ¿ya? Aquí, evidentemente, lo que requerimos es estimar el valor de tita, ¿ya? Y se puede estimar. Entonces, por ejemplo, están en tercer año. En estadística han debido llevar cómo estimar, ¿no?, valores, alfa sombrero, beta sombrero, en la nomenclatura de estimar, ¿no?, por mínimos cuadrados. Se puede estimar, teniendo los valores de producción, de cambio tecnológico, de trabajo y de capital, se puede estimar. Una vez que hemos estimado 0.25, lo único que hacemos es reemplazar resultados aquí y tener, miren, entonces aquí nos está diciendo que 0,75, 75% la mano de obra participa en el proceso de la producción y 25% participa en el capital y en la generación del producto. Si tenemos esos datos, ¿no?, y si podemos nosotros medir la productividad, si podemos medir A, podemos de alguna manera estimar el crecimiento de la producción, ¿no?, de aquí a unos 5 años, por ejemplo. Sí, miren, el crecimiento de la población activa puede estar de alguna manera igual también estimado, ¿no? Si estimamos estos valores, crecimiento de la población activa en 1.2%, el estado del capital en 3%, y la productividad total de los factores en 1.5%, utilizando los datos estimados de la función de producción, podemos reemplazar y predecir en cuánto va a crecer la producción, ¿no? Teniendo estos datos, reemplazando, podemos de alguna manera decir con un cierto grado de certeza, y por eso justamente esa es la ventaja de utilizar esta contabilidad del crecimiento, que podemos decir que al año, por ejemplo, la producción puede crecer en 3.15%. Se hacen estimaciones, de eso se trata. Entonces, reitero, los factores que determinan el crecimiento de la producción son la participación del trabajo en el proceso de la producción, crecimiento de la población económicamente activa, participación del capital en la producción, crecimiento del capital y el crecimiento o productividad de los factores, ¿no?
De esa forma podemos estimar. Entonces, lo importante es saber cuánto es la participación de la mano de obra y del capital. ¿Ya? Y para nuestro interés, es bueno, lo menciona la literatura, y es bueno tener la expresión del PIB o el ingreso en términos per cápita. ¿Ya? Es decir, nos da más comprensión de cómo está cada habitante de un país. ¿No? Les mencionaba, por ejemplo, en la década del 60, Corea del Sur tenía más de $150 como PIB per cápita o ingreso. Y Bolivia tenía un poquito más de $100. Pero en 2019, Corea del Sur tiene más de $30.000 y Bolivia un poquito más de 3.500. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? ¿No? Entonces aquí podemos ponernos a pensar, ¿cómo calculamos ese PIB per cápita? El PIB per cápita o el ingreso por persona, por habitante, es simplemente el cociente entre el ingreso sobre la población. Y ese es Y, en minúsculas. Se llama PIB per cápita o ingreso per cápita. El ingreso per cápita nos muestra el bienestar individual, que es una buena medida, ¿no?, de desarrollo, tomando en cuenta el crecimiento de la producción. El capital per cápita también podemos calcular, capital sobre la población, ¿ya? Y tener el capital per cápita. Si utilizamos la función de producción Cobb-Douglas, suponiendo rendimientos constantes de escala, fácilmente podemos determinar la función de producción per cápita que va a ser utilizado para analizar el modelo de crecimiento neoclásico, que es un modelito que nos permite de alguna manera identificar las variables que permiten el crecimiento más de un país que de otros países. ¿Ya? Y esa función de producción, basada en la función de producción Cobb-Douglas que hemos utilizado, ¿no?, es simplemente dividir ambos miembros entre n. ¿Ya? Dividimos entre n y aquí tenemos un n1 menos tita, lo llevo al denominador, cambio de signo, haciendo operaciones voy a tener n elevado a la tita. Entonces vamos a tener simplemente k elevado a la tita sobre n elevado a la tita y lo puedo agrupar y tener k sobre n a la tita. Y como k sobre n es capital per cápita, tenemos entonces la función de producción per cápita. La función de producción per cápita, el ingreso per cápita, que es una medida de bienestar de los habitantes de un país. Y vamos a poder observar la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, que va a ser justamente la participación del capital per cápita en el ingreso per cápita por la tasa de crecimiento del capital per cápita y el progreso tecnológico. Esta función de producción per cápita puedo expresarla de esta forma: Y en función de K. ¿Ya? Y esta va a ser la función de producción que nos va a servir para analizar, ¿no?, el modelo de crecimiento neoclásico. Es un modelo interesante que nos va a permitir explicar qué factores determinan el mayor crecimiento de un país en relación al otro. Es decir, el objetivo de este tema. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? Sería bueno que hayan dado lectura a la literatura que he subido. A ver, ¿alguna duda, por favor? Aquí básicamente lo que hemos recordado un poco, los lineamientos y los argumentos de la función de producción y la importancia, ¿no?, de las variables que permiten el crecimiento. Aquí nos podemos dar cuenta entonces: crecimiento de la población, crecimiento del capital, es decir, crecimiento de la maquinaria, del equipo que utilizan los trabajadores, y el progreso tecnológico son tres factores fundamentales
Y además de ello, la participación tanto del trabajo y del capital en la producción, ¿no? Y obviamente, ¿no?, hay otros modelos que han de permitir también, pero por la sencillez que plantea este enfoque es la que hemos utilizado, porque hay muchos otros modelos, ¿ya? Muy bien, preguntas, por favor. Preguntas. Si no tienen preguntas, yo les voy a preguntar. Aquí, por ejemplo, les voy a pedir que un poquito ustedes resuelvan esto. Supongan que la función de producción es esta. De esta función de producción, determinen la función de producción per cápita. ¿Ya? Hagan todo lo que he mencionado. ¿Ya? Sí, lo que hemos hecho es, mire, hemos dividido ambos miembros entre n, hemos hecho operaciones, hemos simplificado y hemos encontrado k sobre e, y justamente el k, ¿no? Y seguramente la función de producción per cápita de esta función de producción general seguro va a ser y igual a y minúscula a por k minúscula elevado a la 0.25. Me imagino que va a ser así, ¿de acuerdo? Pero ustedes determinan esa situación. Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas. Miren, recordarles, ¿no? Recordarles de que el próximo martes 12 de octubre, hoy día martes 28, es la última clase del mes de septiembre. 2 días más y se termina septiembre y vamos a entrar a octubre, ¿no? La clase del martes 5 vamos a hacer la segunda parte de este tema. Vamos a analizar el modelo de crecimiento del enfoque neoclásico, ¿no? Un autor, Solon, que de alguna manera plantea en términos sencillos las causas o los factores que determinan el crecimiento de un país, para que explique de que por qué han crecido más que otros, ¿no? Ese es el modelo. Y obviamente, ¿no?, el martes 5 vamos a explicar eso. Y el martes 12 de octubre es el tercer examen parcial, ¿no? Entonces me imagino que están estudiando, ¿no? En estos días se han puesto a hacer análisis en las escuelas, por ejemplo, si querían volver a las clases presenciales, ¿no? En la universidad tal vez se plantee esa situación, aunque es muy arriesgado, ¿no? Pero estaremos al pendiente. Muy bien. Preguntas. Si no tienen preguntas, yo les voy a preguntar. Dime. Lice. Adelante. Dime. Pregúntame, ¿cuál es la duda? Dime. Hola. Licen, en el ejercicio que sacamos 3.15%, en la lectura decía que las tasas de crecimiento del capital y el trabajo se ponderan según sus participaciones en el ingreso. ¿Eso a qué refiere? 1 menos tita, por ejemplo, es 0.75. Se refiere, miren, ¿cuál es la importancia del trabajo en la generación del producto? ¿No? Ustedes recordarán, ¿no? A corto plazo estamos pensando que el trabajo es el factor determinante para generar la producción, ¿no? Entonces, estos valores, por ejemplo, de 0.75, se han estimado para la economía, miren, norteamericana, y han permitido de alguna manera indicar de que el 75% del trabajo está generando la producción, ¿de acuerdo? Y el capital, solo 25%, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación. Y esos otros datos son la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, ¿no? Es decir, la tasa de crecimiento de la población que tenemos nosotros, en cuanto estamos creciendo. Actualmente somos 11 millones de habitantes, ¿no? Nuestra tasa de crecimiento es menos del 1%, ¿no? Es muy reducido, ¿de acuerdo? Entonces, esa es de la forma. Entonces, esta fórmula nos permite, de alguna manera, estimar, ¿no?, en cuánto va a crecer la producción. Y nosotros fácilmente podríamos estimar lo que ha ocurrido en el 20, ¿verdad?
Entonces, por favor, consideren esta situación. Algo más. Esto también se puede estimar, ¿no? También se puede estimar. Pero este valor de 0,75 y 0,25 hay que estimar con datos de la economía nacional, por ejemplo, en un lapso de tiempo de 30 años, la producción, la población y el capital. Hacer mínimos cuadrados y estimar. Podemos estimar, ¿no? Dado la restricción de que exista rendimientos constantes a escala, ¿no? Tanto alfa como beta tienen que ser igual a 1. Esos rendimientos constantes. Y solamente así podemos de alguna manera pensar que se puede determinar la función de producción per cápita, solo cuando hay rendimientos constantes a escala. Es una restricción, evidentemente, pero es un supuesto que ayuda de alguna manera a estimar, ¿no? Esa es. Preguntas. Más preguntas, por favor. Me interesa bastante, miren. Hay una persona que ha dado lecturita. Eso es importante. Eso es importante. Miren, ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos y Japón? Se los compara, ¿verdad? Estados Unidos era un país aliado que ha ganado la Segunda Guerra Mundial y Japón perdió la guerra. Estaba destruido. Han caído 2 bombas sobre su población y aún así, miren, si ustedes ven el libro, ha tenido altas tasas de crecimiento. Y un factor fundamental ha sido, miren, esta variable, ¿no? Crecimiento de la productividad de la mano de obra. Productividad de la mano de obra, ¿no? Y hay otras funciones de producción que no solamente consideran estos 2 factores, sino también consideran otro, la educación. Inversión en capital humano. ¿Se imaginan? Inversión en capital humano. Ustedes, por ejemplo, están estudiando. Su tiempo y los ingresos que de alguna manera están erogando, ¿va a significar que sea un gasto o que sea una inversión? Recuerden ustedes el término inversión. Van a tener un retorno. Obviamente no va a ser a corto, puede ser a mediano o un largo plazo, ¿no? Van a tener un retorno que se convierte en eso, en inversión, y que no se convierte en gasto, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que dentro de 2 años lo hayan dejado? Sería realmente un tremendo gasto, ¿no? Gasto en tiempo y en dinero, ¿no? Que no sea eso. Eso dice la teoría, ¿no? Los países asiáticos, por ejemplo, como nos comparaba con Corea del Sur y con Bolivia. Miren, ellos tienen alto nivel de disciplina, ¿no? Como los japoneses. Su educación es estricta, ¿no? Por eso se plantea, ¿no? Inversión en capital humano, invertir en educación. Eso es crucial, ¿ya? Según los países asiáticos, ¿no? Corea del Sur, Japón, etc. Taiwán, ¿no? Que han crecido a altas tasas en su nivel de producción. Muy bien. Más preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Alguien ha hablado? ¿Nada? Muy bien. Reitero entonces, por favor. Ya estén preparándose para el tercer examen. Aquí tienen una preguntita, ¿no? Determinar la función de producción per cápita. Cuando tenemos esta función de producción. Determinar la función de producción per cápita y mostrar gráficamente. Es la tareita que tienen que hacer, porque esa función de producción per cápita lo vamos a usar para explicar el modelo de crecimiento neoclásico, teoría del crecimiento. ¿Ya? Entonces determina y muéstrenlo gráficamente con datitos. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? A ver, yo les voy a preguntar entonces. A ver. Ariel Nina, a ver, di. Ariel. ¿Estás presente? Sí. Ariel,
has leído, has sentado al Moodle por lo menos y te has percatado de que hay una lecturita ahí con el sumario y todo ello. No, licenciado. Grave. Miren a ver. Lean, por favor, lean. La próxima clase vamos a desarrollar el modelo de Solow. Es un neoclásico que plantea en términos muy sencillos las causas del crecimiento, ¿ya? Los factores que determinan. Por favor, lean, ¿ya? Por favor. Así para que estén preparados y no estén sorprendidos. Reitero entonces, el martes 12 de octubre tenemos el tercer examen parcial. El tercer examen parcial considera el tema, miren, 9, teoría del crecimiento, el tema 8, oferta y demanda agregadas, esquemas, similitudes y diferencias que tienen las escuelas de pensamiento clásico y keynesiano, el tema 7, que habla del mercado de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista clásico y keynesiano también, ¿no? Los keynesianos plantean desempleo y los clásicos pleno empleo, ¿no? Y a partir de ello derivamos la curva de oferta agregada. Esos son los objetivos de cada uno de estos temas. Y eso va a ser ya el tercer examen parcial. Y después del tercer examen parcial ya, miren, ya estamos justamente en la recta final. Por favor, reitero, que no se convierta en gasto todo lo que han hecho, ¿no? Tiempo, dinero, más bien que se convierta en inversión, ¿no? Recordarán ustedes, el 21 de septiembre se han suspendido las clases que estaban programadas porque evidentemente era un día especial para ustedes, ¿verdad? Día del estudiante. Que ese día del estudiante siga siendo muy importante. Que sea una inversión en su formación. ¿De acuerdo? Muy bien, si no tienen preguntas, entonces, por favor, síganse cuidando. Estudien, por favor. Estudien. Muy bien. Hasta luego, jóvenes, señoritas, a seguir estudiando y a cuidarse. Bien.